3, 2, 1. Hola a todos, Animation Live les da la bienvenida en este nuevo podcast de animación que estamos haciendo hoy aquí detrás de los micrófonos. Muchas gracias a todos por estar ahí siempre atentos, por estar siempre compartiendo. El día de hoy tenemos en la mesa, nos acompaña, primero que todo está Jairo Cuadrado otra vez. Siempre hay que presentarlo. Jairo Cuadrado. Y el próximo no salgo ya. La sensación, sin Jairo nadie ve el podcast. Lo escucho. Está Sebas Buitrago. Sí, Sebastián Buitrago. Carmona. Por fin bien. Tommy, exacto. Está bueno, muy bien. Salió de cuarentena ya. Y está... Le voy a dar el paso aquí a mi amigo Jairo para que... Voy a hacer un poquito ahí chupamedias con... No, pero no, tengo que decir algo muy personal y es que... mira, si hay algo que a mí me enorgullece es de ser ecuatoriano, por decir así. Eso le dice a todo el mundo. Yo he tenido muchas conversaciones aquí con los chicos y yo les digo que yo soy como que a veces tiendo a ser un poquito quejón con mi país, o tiendo a veces a ser como que un poquito medio, ¿cómo se dice? Como que me indigno rápido cuando las cosas no funcionan socialmente o sí. Bueno, ya ustedes me entienden, ¿no? Como en nuestros países latinos. Bueno. Entonces yo lo que puedo decir que si hay algo que a mí me enorgullece mucho es de poder encontrar compatriotas que han alcanzado cosas o tenido logros, aún con las dificultades que yo, por ser de Ecuador, conozco que a veces tenemos, ¿no? Entonces yo, por ende, tengo el agrado de presentar a una persona, un animador que yo admiro mucho, que es Camilo Guamán. Camilo, muchas gracias por acompañarnos y verdad que te tenemos muchas preguntas y de verdad, muy contento de que nos acompañes. Bueno, aquí está Camilo entonces con nosotros. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, pero bueno, lo primero es agradecerles a todos por la invitación. Yo creo que yo me siento más orgulloso y pues contento de que me hayan invitado. O sea, para mí es un honor. No, para nosotros es un gusto igual. Sí. Hoy no está Casper con nosotros porque le ha cedido el micrófono a Camilo. Yo debería tenido mi propio micrófono y no lo sacaba de la mesa. No, ya que no sé que era tan importante tampoco. Bueno, gracias Camilo por estar acá, por venir. Gracias, y gracias Jairo por la introducción. Sí, no. Sí, este Jairo es un poeta, ¿viste? Güey? Dios poeta. Mío. Y con esa vocecita. Se enamora uno. Tiene todo erizado. Bueno, gracias Camilo por estar acá. Primero que nada quisiera recordarles a todos que al final de los podcasts estamos agregando unos videitos, unos videos cortos ahí de todo lo que es hacer el podcast, de qué es la vida para nosotros acá. Y recuerden estar ahí siempre hasta el final y poder verlos, que también es interesante ver qué pasa. Camilo. Sí. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Dime de qué hablo y bueno, lánzame las preguntas que digo. Bueno, vamos a empezar entonces con algo rápido. Uh-huh. Camilo, ¿dónde estudió? ¿Dónde estudiaste vos? O sea, específicamente animación. Sí, específicamente animación o como tu trayectoria en estudio solamente. Pues bueno, en mi caso, o sea, yo empecé como diseñador gráfico. Creo que como muchos en la industria que he conocido. Entonces empecé estudiando diseño gráfico en Ecuador. Pero mucha gente arranca así. Sí, todos sí, pensaban que médicos y terminan de animadores. ¿Es verdad? Sí, exactamente. Sí, entonces en la época, por ejemplo, que yo estaba estudiando, porque ya yo creo que ya estoy pasadito de años en comparación a ustedes. No, sí. No, entonces se ve como de 20. Se ve como de 20. Pues, o sea... A Sebastián se lo ve más acabado. A mí me ponen como 40, güey. Sí, está acabado. La vida me ha dado durísimo, güey. Está acabado, Sebastián. La animación ahí. Sí, ya, la animación y el coronavirus me tiene ahí. Después tenemos un segmento para el coronavirus en la animación. Todo ahora es coronavirus. Bueno, sí. Joder. No, pues, o sea, como te decía, o sea, empecé estudiando diseño gráfico. Sí. Y fue muy curioso porque yo, o sea, estaba en un estudio de sitios web, hacíamos sitios web en Ecuador y hacíamos mucho Flash, entonces animación en Flash. Todo entonces, se movía ahí. Todo se movía ahí. Entonces, una vez me acuerdo que no sé por qué me salió por ahí la oportunidad de ir a estudiar fuera, así como un cursito. Digo, mira, me voy a meter a la Vancouver Film School, que tienen una beca ahí, sí. 6 meses. ¿Te salió una beca? Sí, me salió una media beca. Entonces la acepté, ¿no? Pero mi idea era simplemente ir allá, aprender un poco de mover objetos, digamos, un cuadradito ahí, el logo que es la vuelta. Y yo digo, perdón, Camilo, ¿en qué año fue eso? Eso fue en el 2008.
2000. O sea, digamos ahí ya. Entonces mi idea era solo ir allá, aprender un poco de 3D y luego regresar a Ecuador a seguir haciendo mis sitios web. Pero el problema fue que cuando llegué allá, entonces tú llegas y ya comienzas a ver todo lo que involucra la animación, el modeling, el rigging. Entonces para mí fue como como se dice en mi mente, fue como que algo explotó, digo, ¡pum! O sea, definitivamente esto me gustaba mucho más de lo que yo estaba haciendo antes. Y ahí fue que empecé 3D. Y como la animación ahí, o sea, no era una escuela solo de animación, era como en generalizado. Entonces tenías que aprender de todo, desde modeling a rigging, animación. Entonces ahí fue que empecé, solo 6 meses. Y luego regresé a Ecuador, pero ya me quedé con el sabor de que, o sea, esto me gusta más que lo otro. Entonces ahí fue que fui a México un tiempo a trabajar un poco de 3D, hasta un poco reunir el dinero y de ahí fue que junté dinero y me regresé a Ecuador porque obviamente era más barato ir a Ecuador que estar en México o sea, por cuestiones en Ecuador pues obviamente tenía toda mi casa y todo eso. Entonces regresé a Ecuador y ahí fue que mientras estaba dando clases, ahí donde lo conocí a Jairo, agarré pues el curso de Anime School. Entonces, así hiciste el anime. Claro, entonces tú estudiabas Anime School a la vez que... O sea, ahí desmentí, pues, o sea, dices que yo sabía, pero en realidad estaba aprendiendo al mismo tiempo que ustedes. No, pero yo veía... Pero en las clases, o sea, bueno, eso más adelante voy a tocar porque es un tema que voy a tocar con Camilo, pero yo veía los planos de Camilo en ese tiempo y eran... O sea, los planos. Sí, o sea... Está siendo modesto el Camilo. ¿Verdad? No, era como, o sea, digamos... Uno aprende todo, ¿no? En general, todo eso, pero creo que la mayoría aquí ha estudiado en una escuela en línea, ¿no? Entonces, ahí es como para pulir y como para aprender realmente lo que es animación. Pero es real, pero es muy importante también tomar esos cursos generalista, me parece a mí un poco. Solamente para conocer el proceso. Y es como que descubre qué rama es la que más le gusta a uno. ¿Por dónde se puede ir el modeling o... Es verdad, o sea, a mí fue útil. Al menos que yo no sabía nada. Entonces, cuando yo llegué allá, yo me acuerdo que tenía muchos compañeros que habían hecho ya 3D toda su vida. Había un ejercicio de que había que hacer un castillo con figuras geométricas. Entonces, yo cogí de malla, la esfera, el cuadrado. Y había un hindú al lado mío que llegó y al otro día había hecho un palacio así, todo modelado, súper detallado. Sí. O sea, eso. O sea, hay gente que tenía mucha experiencia y gente como yo que nunca había topado el software de malla. Sí. Entonces... Pero bueno, entonces de ahí, hasta ahí vinieron tus estudios como animador. Sí, yo creo que sí. Después vino pura experiencia. Sí, o sea, sí, digamos que sí. Bueno, yo quiero cederle aquí la palabra a mi amigo El Galán, que tiene unas preguntas aquí para hacerte. Sí, bueno, tengo una pregunta que es... La presencia. ¿Cómo fue tu proceso de al llegar acá? Bueno, hemos hablado mucho de esto, de los work permit, de todo esto. No quisiera que nos explanemos tanto en eso porque tú nos comentabas que esperaste mucho eso, sino más bien tu proceso de adaptación acá cuando recién llegaste a Montreal. Porque yo tengo que decir que Camilo fue de los ecuatorianos al menos que yo conozco. No sé si el primer animador que vino a trabajar de animador acá. ¿Ya hace cuántos años, Camilo, que llegaste a Montreal? 2014. Ya claro. Son 6 2014. años. O sea, él fue... al menos de los que yo conozco, el primer ecuatoriano que vino a Montreal de animador a trabajar. Y luego empezamos ya, muchos años después, preparándonos los que vinimos. Entonces, es muy importante para mí saber en ese tiempo cómo fue Camilo, tu llegada acá y todo. La experiencia. O sea, es verdad lo que dices, Jairo, porque, por ejemplo, cuando yo fui a Vancouver a estudiar, pues yo tenía mi visa de estudio, ¿no? Y me quise quedar ahí a hacer prácticas en las empresas, pero como yo no tenía la ciudadanía ni digamos canadiense o americana, ninguna empresa me quería contratar. Entonces me tuve que regresar a Ecuador. Pero en esa época no había esto de que cuando estudias aquí en Canadá, como que te dan el mismo tiempo que estudiaste para trabajar. Sí, pero eso es para la gente que estudia un año. Y para mí un año era mucho dinero. Entonces yo vine solo 6 meses. Era lo más barato, digamos, que podía encontrar. Entonces hay muchos ecuatorianos que han venido. Pero han venido y han estudiado más de un año y se han podido quedar por eso o porque en Sony conocí a un ecuatoriano que es mitad ecuatoriano y mitad canadiense. Entonces, cuando tienes de alguna forma algo que te ayude es más fácil. Pero como tú dices, a mí me costó mucho desde el punto de vista, no solo obviamente de conseguir un trabajo, sino desde el punto de vista de las visas y todo eso. Esa parte es complicada. Es muy complicada. Enseguida nos das un corto resumen, así como
del proceso que vos hiciste para Sí. obtener la residencia. Porque Ok. yo sé que mucha gente tiene dudas Claro. y vos ya la tenés y mucha gente pues le podemos ayudar con eso. Perdón, antes, Claro, que nada, ahí- antes que nada, me acuerdo que nunca dijimos que Camilo era ecuatoriano y junto con lo que vas a decir, me gustaría que digas como de dónde eres, la ciudad y todo. Ah, claro, sí, perdón. Qué bueno. Sí. Me va a matar la gente de Ecuador. Perdón. No, pues yo soy de Ecuador, pero yo vengo de un pueblo pequeño. Mi familia se enoja mucho cuando digo pueblo pequeño, pero es que es un pueblo pequeño, Sí, es sí. pasaje en el oro. Pasaje, sí, el oro. O sea, es una ciudad muy pequeña, entonces vengo de ahí, o sea, como de familia humilde. Eso es como mitad entre sierra y costa. Sí, casi. o sea, pero es muy pequeño, es muy pequeño. Entonces, donde, Sí. de típico, donde vive una persona y toda la familia vive alrededor. Entonces, para mí, ir a Guayaquil fue como que, wow, o sea, la escala de ir a una ciudad más grande, estudiar, a buscar trabajo y todo eso. ¿Cómo fue tu primer contacto con Canadá laboralmente y cómo viniste? ¿No? Pues, o sea, cuando vine a estudiar a Vancouver, digamos, ahí me di cuenta que Canadá era como el lugar que yo quería quedarme, digamos así. Entonces, yo me regresé a Ecuador porque no me pude quedar aquí ilegalmente, o sea, es muy difícil no quedarse aquí Sí, no, porque aquí, nada hay que hacer, funciona. aquí hay que hacer todo legal. Sí, Y no, además dañarse exactamente, el sí. historial ahí. Exacto, peligramente, y yo tengo muchas historias de amigos que estaban estudiando, estaban como, digamos, de turista, pero estaban estudiando en la Vancouver Film School y fueron deportados. O sea, aquí es súper serio Aquí todo tiene eso, que ¿no? ser serio la cosa, sí. Entonces, como yo ya tenía mis ojos en Canadá, lo que yo hice fue, y se lo recomiendo cada vez que alguien me pregunta, ¿no? Me hace la misma pregunta, oye, ¿cómo te encontraste trabajo? Yo lo que hice fue, hay un sitio que creo que todavía debe estar, que se llama CG Studio Map, que supuestamente tiene todos los Sabes que yo hace poco lo estaba buscando. ¿Sí? Porque yo sí lo vi una vez. Sí, Sí. yo hace años lo vi también. Pero Son 3 ahora no años. estoy seguro porque yo hace tiempo no entro. O sea, yo estuve buscándolo pero no lo encontré. A ver, no sé si esté. Te hablan no en quiero decir algo mal, pero 13, o sea, Sí. no sé si todavía esté. Entonces, ahí fue que tenía ese de ahí. Entonces, yo dije, estudios en Canadá. Y no te miento, yo creo que le escribí a 100 estudios, si no es más. Le escribí así, cada día me pasaba todo el día mandándole el mismo correo a todo el mundo, Y en una de esas encontré a Shed, y yo les escribí como, digamos, por escribir, o sea, honestamente, o sea, es porque yo en esa época ya estaba en Ecuador, no tenía mucho trabajo, entonces estaba desesperado. Entonces envié así 100 correos. Y en una de esas, de las pocas empresas que respondieron era Shed. Entonces, cuando ellos me respondieron, yo dije, bueno, a lo que sea, si es un estudio de arquitectura, si es un estudio de lo que sea, yo voy. pero así es en sea, Canadá. exacto, así sea a servir café, lo que sea, yo voy. Claro. Y cuando ya me respondieron, ahí fue que yo dije, bueno, voy a ver qué hacen ellos. Ah, tú no habías ni visto, No, todavía no, me o el sea, trabajo. no, o sea, había visto, exacto, no sabía ni a qué iba. Al Dolarama. aplicó. Al Sí, Dolarama. exacto, el Dolarama de animación, no sabía ni nada. Tim Hart. Exacto. Y luego cuando los comencé a buscar en internet, comencé a ver publicidades que habían hecho. Esos de Velag Direct, que es que el personaje este chiquito rojo Sí, con el de los seguros. los seguros, exacto. Entonces yo dije, Calidad wow. buenísima. De ahí comencé a ver la IGA y dije, wow, o sea, es un buen estudio. Entonces ahí fue que y nunca olvidaré la primera. O sea, cuando te escribe un estudio es esa sensación de que tú Qué estás... raro, Ya eres Exacto. visible, ya eres visible. o sea, Exacto, wow. no, y te escriben y me acuerdo clarito que me dijo, fue Sylvain, uno de los socios que ya no está, me dijo, oye, hemos visto tu reel, nos gusta mucho, me gustaría saber si te interesaría venir a Canadá a trabajar con nosotros. Y yo, O sea, buenas a primeras, así. Sí, o sea, es eso, cuando esa palabra dijo, me gustaría que vengas acá a trabajar con nosotros, era como que... Claro, o sea, es una El emoción. primer estudio que ¿Qué me año había fue dicho eso? ¿2013? 2013. por 2013. ahí, sí, a principios de Ya 2013. empezando yo a estudiar. No, yo hacía publicidad yo en el 2013. Ahí. No, yo ni conocía la animación, güey. Ah, ¿no? No, yo estaba para montando bicicleta, güey. Ah, qué locura. Bueno, ¿tiene alguna... ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna otra pregunta, Galán? No, sigue, continúa un poco con lo que... ¿Cómo fue ya cuando te contestaron y... Claro, la llegada acá y toda esa parte. Claro. Tú me contabas que tú trabajaste, creo, alguna vez me comentaste que tú estuviste trabajando desde Ecuador Desde para Ecuador, ellos. sí, para ellos. Hasta que te salió todo esto, el Sí. permiso para venir acá. Sí, o sea, soy honesto y digo que, o sea, al principio, como la visa iba a demorar, ¿no? Entonces empecé a trabajar con Shed a distancia. Y me pasó algo que es como me emocioné mucho con todo, ¿no? Voy a trabajar en Shed. Y luego justo estaban haciendo una película. Entonces yo me emocioné, digo, ok, voy a trabajar en una película. Y comencé a hacer, en ese tiempo era la película
de La Bella y la Bestia, pero la versión francesa, sí, que tenía esos muñequitos. Sí, que eran unos Tadum, que eran como unos perros con unas cabezotas y orejas. Muy buenos. Y empecé a hacerlo a distancia. Pero era la primera vez que yo hacía criaturas. Era un software de XSI que yo nunca lo había usado. Entonces, digamos que, o sea, me fue bien, pero yo, o sea, honestamente, ellos esperaron más de mí. O sea, en ese tiempo esperaron que a lo mejor haga más shots, más segundos. Entonces, sí. Lo que mi error fue en esa época en Ecuador fue que dije, ya me contrataron, ok, le voy a dar solo 7 horas. Como decimos en Ecuador, te dormiste. Exacto. O sea, yo no sabía el ritmo que estaban ellos acá. Acá ellos estaban haciendo tal vez 12, 15 horas diarias y yo estaba haciendo allá 7 o 6:30. O sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, eso me costó. Inclusive Shed alguna vez me dijo, mira, no, te demoraste mucho. Yo, pues, esperábamos que produzcas más. No sabemos si eres vas a estar, digamos, listo para el ambiente de Shed, de lo que ellos hacen rápido. Entonces, para mí fue como un balde de agua fría. O sea, es la primera vez yo creo que a todo el mundo en la industria nos ha pasado momentos de mucho orgullo y momentos de que ups and down. Exacto. O sea, para mí fue el primero. Fue como el primer despertar. Dije, wow. O sea, no puedo bajar la mirada y tengo que seguir a full. Exacto. Entonces, ahí fue que me pasó eso. Y me acuerdo clarito que el presidente de la empresa me dijo, mira, como no estamos muy seguros si tú vas a poder con el ritmo de acá, pero te vamos a dar una oportunidad de hacer un comercial de IGA tú solo. O sea, era un personaje en fondo blanco. Entonces, cuando me dijo eso, yo cogí y dije, wow, o sea, aquí la cosa, o sea, no me puedo confiar. Entonces, tengo que dejar las clases de ballet y Lo que pasa es que, tú sabes, Jairo, ¿no? O sea, en Ecuador es un país que los salarios no son muy altos. Entonces, cuando tú recibes un sueldo de freelance de países como estos y no pagas los impuestos que pagan acá, quiere decir que te llega más dinero allá, que el mismo que tú ganas acá. Entonces era como que, wow, me fui creo que a Disney. O sea, fue como, tenía mucho dinero. Digo, o sea, claro. Es casi que cobras 3 veces más de lo que en Ecuador es ya considerado un salario de clase media para una sola persona. Sí. Exacto. Entonces, bueno, pues sí, me pusieron el test del IGA y pues lo hice bien, o sea, en el tiempo. Ahí me concentré mucho, ¿no? Ahí sí fue que la típica que... Sí, yo recuerdo que yo vi ese show. Recuerdo que es como que va y como que entra a una puerta que es formada de logo y va comiendo algo, probando algo. Está con unas galletas, como con un traje bueno. Así. Qué bueno. Y ahí fue que, como freelance, lo típico que tú escuchas de los freelance es que trabajan con la misma ropa o la pijama durante una semana o 2. O sea, es como que me la pasé así. Full. Muy, muy concentrado. No salía de la habitación, no me bañaba, nada, era todo el tiempo ahí, sin dormir, o sea... Sí, la vida del freelance, sí, es horrible. ¿Cuánto tiempo pasó desde ahí hasta que llegaste? Pues desde ahí fue como... Inclusive creo que todavía tengo guardado el correo de que me dijeron todo eso, de que no sabemos... El polo ahí todo sudado. No, de que no sabemos si vas a venir o no, porque no sabemos si eres el right fit, o sea, de que vas a encajar aquí. Entonces, después de eso... Bueno, el supervisor de animación en esa época me dijo, no, sí, mira, nos ha gustado mucho lo que has hecho, nos ha, como quien dice, asegurado de que eres una pieza que va a funcionar aquí con nosotros, claro. Y entonces de ahí fue que creo que esperé, puede ser unos 6 meses, o sea, pero ya había estado, mientras había empezado a trabajar, ya había estado esperando el permiso de trabajo y todo eso. Entonces tomó tiempo, ¿no? Y, o sea, y eso... Y también algo que lo aprendí mucho luego en mis años en Shed, es que antes yo tenía la idea de que un reel de animación lo decía todo acerca de un animador. Pero en Shed me di cuenta con la gente que encontré ahí, que trabajé muchos años, fueron 3 años, de que un reel de animación no es todo. O sea, tú puedes ver el reel más bonito de una persona, pero en realidad no sabes si esa persona va a estar capacitada para hacer un comercial. Y pasó en Shed. Había mucha gente que tenía reel de películas y luego llegaba y no duraba ni 2 meses. Tenía unos reels increíbles. O sea, tú veías y decías, wow, qué bonito. Y llegaban y no podían ni 2 meses. Entonces... Sí. Perdón, eso es algo de una de las preguntas que yo te voy a hacer más adelante. Solamente como para agregar un poco a lo de Camilo. Yo en el primer podcast, yo lo comenté. Y es que yo tuve años después. O sea, ya Camilo creo que había salido. Y mi experiencia fue muy similar. Yo me identifico mucho con Camilo porque fue muy similar y con el mismo estudio. También así estuve meses trabajando desde Ecuador. Me pagaban desde aquí a allá y todo. Entonces en ese tiempo recuerdo que habían muchos
animadores que veía yo sus LinkedIn de los compañeros que estaban aquí in-house mientras yo estaba en Ecuador, y ellos tenían como reel de películas y cosas así, pero también como que pasaban y se iban, porque era como que... Sí. Y bueno. Bueno, Camilo, desde que trabajaste en Ecuador, desde que empezaste a trabajar con ellos hasta que viajaste acá, ¿cuánto tiempo fue, más o menos? Meses. Desde que empecé con ellos. Sí, hasta que viajaste. Yo siempre digo 9 meses, pero puede ser más o menos. Fue largo, o sea, fue largo. Sí. La visa para Ecuador demora mucho y es difícil. Yo no sé, bueno, Jairo, tú tuviste la suerte de tratar con una empresa más grande, pero en mi caso fue Shed, una empresa pequeña aquí en Quebec. Y pues el problema con Quebec es que, o sea, normalmente en otros lados de Canadá, con que necesitas solo una aprobación del gobierno, del federal, y ya. O sea, el federal te dice, sí, bien, pero Quebec, aparte del federal, te exige la selección de Quebec. Es los dos. Exacto, 2. Entonces, ese es el problema con Quebec. Entonces, es como mucho más largo. Y por eso es que es un poco difícil a veces aquí mismo cambiarse de trabajo, porque es así, o sea, es como la provincia. La provincia es un poco complicada desde el punto de vista de todos los papeles y todo eso. Bueno, ¿qué vino después para vos de Chet? Después de Chet, ¿a qué empresa fuiste? ¿Cómo te moviste? ¿Y en cuál estás ahora? Como una pequeña trayectoria. Una pequeña trayectoria, pues la verdad que en Shed, mi contrato era por 3 años y tuve la dicha de cumplirlo, porque, o sea, honestamente, mientras yo estaba en Shed, tuve como muchas, digamos, tentaciones de irme a otra empresa, pero yo sentía, y es lo que mucha gente le pasa, o sea, tú sientes como esa gratitud. Una responsabilidad. Exacto, ahí. tú dices, ellos me trajeron, ellos se tomaron el tiempo, entonces me quedé los 3 años. Pero luego pasaron otras cosas que, si quieren, luego podemos profundizar. Entonces, de ahí de Shed, me moví para Framestore. Entonces, porque yo quería como hacer películas, entonces estuve en Framestore, en Paddington 2. Estuve VFX. ahí, claro, estuve en VFX, estuve ahí. Es que en Shed, eso es lo bonito de Shed, que era un estudio que hacía de todo. Desde animación, cartoon, estilo stop motion, podían hacer también shots de películas de ¿En serio? VFX. ¿Así de VFX? Sí, Ellos claro, arriba. porque Shed es un estudio que está siempre disponible y cuando los grandes estudios necesitan ayuda, le mandan a Shed cosas. Yo trabajé ahí un par de películas en Shed. Qué bueno, eso, no sabía eso. Pero genial. nunca puede salir tu nombre porque en teoría... No lo hizo Chet. Es que también no es curioso Shed. que creo que ni en el reel de ellos sale tampoco. No, ni en el reel de ellos tampoco. Sí, Bueno, entonces... Framestore. Ahí pasé a Framestore, a Paddington. De Paddington pasamos a Jungle Book. No, Mowgli, perdón. Me van a colgarse. Esa es la competencia. Esa es una serie. No, la película de Andy Serkis, el que hace de Gollum ahí en Lord of the Rings. Ese actor, pues él tenía su proyecto de Jungle Book, pero luego cuando NPC sacó su Jungle Book, que ganó premios de la Academia, todo grande, él dijo, no, se echó para atrás y bueno, y se demoró mucho el proyecto, llevaba años en desarrollo. Entonces ahí fue que salté los últimos meses salté para Mowgli, un poco de criaturas ahí. Y de ahí, pues me salió Sony. Entonces me tuve que Vancouver. ir. Claro, y ahí Framestore no se quedó contento. Luego, si quieren, podemos hablar de resentimiento entre las empresas. No se quedó contento Framestore, entonces me fui a Sony en Vancouver para trabajar en Smallfoot, que es una película de la Warner Brothers. De ahí de Sony, pues como la situación en Sony es un poco difícil, ¿no? O sea, ahí los contratos son cortos, es por proyecto, entonces es difícil quedarse mucho tiempo. Sí. Entonces ahí fue que me contactó Double Negative, que dijo, sí, que aquí tenemos un año de proyectos, y me fui para Double Negative. Pero acá, o sea... Acá, y ella fue aquí fuiste a Vancouver, a Sony, regresé, y volviste a Montreal. Porque en Sony intenté buscar trabajo y nadie me llamó. Mira. Allá en BC es difícil, en Vancouver es muy difícil. Y nadie me llamó de allá y tenía como 3 ofertas de aquí de Montreal. No. Sí, entonces... Me voy. Sí, exacto. Entonces ahí fue que tenía una oferta de NPC muy así como... Más o menos. No, ya había aceptado y todo, y estaba bien, pero NPC era como que 5 meses y Double Negative salió después diciéndome, no, yo te doy un año, y tuve que decir no a NPC. Se pelean por Camilo. Camilo, o sea, no, pero la cuestión... Es que en Scooby tenían los planos más difíciles. Bueno, ¿sí? Hay algo ahí de cierto. No es mentira totalmente, pero bueno, tampoco es más difícil, pero sí. Pero, o sea, no, y la cuestión es seria, porque, o sea, aquí las empresas son muy como resentidas. Entonces, como le dije que no a NPC, ya habiendo firmado, diciendo sí voy, pero luego me salió algo mejor,
NPC se resintió mucho conmigo y es como que pusieron en la lista negra y nunca más me han vuelto a llamar. Nunca más. Nunca más. Pueden contactar a todo el mundo que esté alrededor mío y a mí nunca. Seguro tienen una lista ahí. Sí. Primero lo pasan por el filtro. Exacto. Entonces, No, a mí aquí no. Steven cuando se cambió a micros así, lo tiene en la... ¿Qué fue? Ah, vos también pasaste por ahí. No, pero ustedes ¿dónde estaban antes? No, pero en NPC. Claro, es Technicolor, es Claro, la es misma Technicolor, familia. es la misma bueno, casa. sí. Sí, o sea, no, casi fue Sí. como serio. Y bueno, pues puedo profundizar un poco ahí en los detalles, pero de ahí me cancelé NPC, me vine con Double Negative y yo pues, llegué y de repente llegué y, sí, mira, es el final del show. Y después llegaste al Crunch Time. sí, Más o menos. no fue la mejor experiencia desde el punto de vista de animación. El lugar era buenísimo, la gente, pero trabajando con mocap, o sea, con captura de movimiento, no me Sí. gustó. Entonces, justo cuando estaba pasando eso, yo, para suerte, ya tenía la residencia. Entonces, por eso me he movido tanto, porque tenía la Claro. residencia permanente. Entonces, ahí fue que yo había hablado con RealFX, ya había hablado con ellos, pero nunca había salido nada. Entonces, como yo vi la cosa ya medio jodida ahí, dije, oye, ¿se acuerdan de mí? Entonces RealFX me dijo, claro, vengo a una entrevista. Y ahí fue que fui a una entrevista, me hicieron oferta, todo. Entonces ahí fui a hablar con recursos humanos y les dije, oiga, miren, ustedes dicen que no hay trabajo, aquí RealFX me ha dicho que venga. Y ahí me acuerdo que recursos humanos me dio una palmadita en la espalda, me dijo, sí, mejor ándate porque no hay trabajo. Ándate. No hay trabajo ahorita, es para animadores, ándate. Vamos Sí. a estar pagando Gente, ahí. Sí. Gente, un consejito. Cuando crean que todo está muy bien, no está bien. Claro, Sí, no. exacto. Claro, no piensen que todo está súper bien. Cuando entran en esa zona de confort, no dejen entrar, no dejen que su mente entre a ese estado, porque... Que tengo no contrato están por un así. año. No. Sí, No. No. exactamente, o sea, no puedes creer en eso, o sea, Sí. sí, o sea, y inclusive tú tienes que ver las señales, ¿no? O sea, si estás en una empresa y de repente comienzas a ver lleno y después a la otra semana ya no ves Escritorios nadie, vacíos, escritorio vacío, dices, a ver qué está pasando aquí. Bueno, yo Antes. quiero hacer un resumen rápido. Primero, Ecuador. Bueno, de ahí trabajaste para Chet Freelance. A distancia. Luego viajaste a Chet. a Shed. De ahí estuviste En Framestore. en Framestore, aquí en Montreal. Framestore en Montreal, claro. Luego fuiste a Sony, A Vancouver. Sony Vancouver. Luego volviste a Double Negative. Montreal, sí, Double Negative. Y luego Montreal. RealFX. Y RealFX, sí. O sea, 6 estudios ahí. La trayectoria en Canadá. Me habías contado que en un año hiciste como... Ese estuviste año en fue- 3 años. ¿Ves que en 3 estudios Sí, estuviste? 4. ¿Cuatro? En un año, año. en un año en 4 estudios diferentes. Y me di cuenta eso al final de año cuando comencé a hacer los taxes, porque los impuestos. Claro, te toca pedir todos los exacto, formularios ahí de me di todos. cuenta y fue todo un lío, así todo, 4 empresas diferentes, hablarles que mira, que quiero esto, que sí, que el seguro. Además también que son diferentes provincias. Entonces, sí, fue muy sin problemático. saber ya cuánto te cobran o aquí o cómo son los taxes así. Sí, o sea, y la verdad, o sea, eso de cambiarse mucho de empresa, o sea, no me gustó tanto porque, o sea, tú llegas a una empresa, conoces a la gente, te comienzas a Adaptarse y todo adaptarse eso, y comienzas a encontrar gente toda chévere ahí, te adaptas al equipo Sí. y luego eso de coger y se terminó y... Eso es medio triste. Yo a veces pienso que una empresa debería hacer un equipo de animadores, consolidarlos y que crezcan todos juntos. Igual que el nivel de las pelis que ellos hagan van a crecer un montón, porque tienen el mismo equipo que se conoce y que trabajan todos juntos por los proyectos y Exacto. animan súper bien y tal. Pero bueno, eso es lo que nos toca. Esa es la parte de la industria que no me gusta mucho, es como Sí, hay mucha rotación ahí. mucha rotación. Y el café es malo también. Tienen máquina ustedes allá. Sí, no, me trae el chocolate esta ¿Sí? ¿Te gusta el chocolate? De vainilla, está bueno. Sí. De vainilla, ¿viste? Es la misma, ¿no? Tablerito. Sí, digital, es sí, táctil sí. eso. Sí, está buenísima. Sí, sí. Galán, ¿tienes otra pregunta para Camilo de pronto? ¿Ahí? Sí. Que si, Bueno, no, yo aquí tengo preguntas. Sí, bueno, la última bueno. mía y ya tú haces las preguntas generales. Se maneja solo. Se maneja. Bueno, en todo este tiempo tú estabas conversando un poco que decías que hay cosas más importantes también para ti como animador que simplemente un reel de animación. Yo quería preguntarte un poco sobre cuál es la virtud más grande o una de las principales virtudes que tú consideras o valoras que debería tener un animador o desde tu experiencia, porque obviamente uno en esta industria conoce gente con la que quiere volver a trabajar y con la que no quiere volver a trabajar nunca más. Claro. Entonces, de tu experiencia, ya que pasaste por todas estas empresas mencionadas, ¿cuál es tu...? Hay una muy importante que, digamos, simple, la humildad.
O sea, eso es algo que lo aprendí en Shed porque... Fue una lección increíble. Sí, fue una lección. Realmente mi época en Shed fue muy increíble porque, o sea, fue la primera vez que me di cuenta que había gente tan talentosa en la industria que ni siquiera tengo un reel de animación. Como David Santamán, que ese él decía, tenía el puesto como CG artist, pero él era lead, era supervisor, era director, genio. Hacía de todo. Él decía todo. Es de aquí él, ¿no? Es de aquí, claro, de aquí. Sí. Y me llegué a ser bien amigo de él. Como PH, el director de animación de Shed. Un tipo... Pierre. O sea, estoy seguro que ellos, si ellos quisieran y se armaran un reel, ellos estuvieran ahora en Disney y en Pixar. Estoy seguro. Hay mucha gente. Ben también, que era como storyboard artist en Shed. Entonces, y también. Exacto. Entonces, es gente muy talentosa. Muy talentosa. Y una cosa es ser humilde cuando tienes todas tus cosas mostrando en internet. Pero otra cosa es ser humilde y ser tan bueno que ni siquiera necesites mostrarle a otras personas, sino la gente sabe porque te conoce. Perdón, me meto. Sí, lo que tú decías es eso, ¿no? O sea, de que figuras menos, pero en realidad haces más. O sea, como dicen, hay gente que no es y aparenta que es. Exacto. Pero hay gente que es y como es, no necesita aparentar. Exacto. Entonces, yo de ti no he visto un reel hace... A ver, no digo que eso que no tengas que mostrar tu trabajo, pero por ejemplo... Camilo yo creo que está tan concentrado en cero, en lo que sabe y en trabar, que yo no he visto que así que esté figurando. Claro, y no necesita montar todo, ¿no? Ya. Yo creo que ni tú lo conocías si no te había hablado por él. Claro, bueno, es que ahí hace falta un poco de presencia en las redes sociales, ¿no? Y eso es algo que yo creo que ya es de edad, que ya como que ya casi no utilizo el Facebook. Es como que me estoy un poco, no sé, como retrocediendo y un poco... No, es esa importante. generación rara que ya casi no usa mucho las redes sociales. Sí, yo uso mucho las redes ahora porque... incluso en las redes se ven oportunidades de trabajo, que eso está buenísimo. Claro, por ese lado sí está muy bien. Igualmente promover, hacer, no sé, hay mucho que hacer ahí y la gente también le interesa aprender más, porque hay mucho conocimiento ahí también. Entonces... Es verdad. Esa es la parte que extraño un poco, es el compartir en las redes sociales cuando ves una broma o alguien que muestra esos, que es, por ejemplo, el frame by frame eso está buenísimo. Ahora lo que ustedes están haciendo un podcast, son cosas que son interesantes y que son importantes y que uno, si no estás en las redes sociales... Es verdad, yo por ejemplo, en un momento cuando yo estudiaba, yo buscaba también qué ver, seguro. A ver, qué veo, de qué aprendo, qué historia puedo aprender, quién me puede contar cómo es la vida del animador, no sé. Y bueno, uno de los que yo escuchaba mucho era arte y animación. Cuando los hacía, cuando hacían las entrevistas y todo esto en su momento, en ese momento yo estaba aprendiendo. Y ahora me parece pues que también estoy pendiente del material que siga sacando Cristian Dan, de arte y animación, que también está buenísimo, hay mucho que aprender. Si nos llegara a escuchar, un saludo también por él. Sí, un saludo para él. ¿Eres de España, cierto? También. Sí, es español. Y siempre estamos ahí como pendientes de todo lo que monta. He aprendido un montón de cosas de ahí. Igual, me parece que es de los que he visto. Bueno, ¿tienes otra pregunta, Galán, o no? No, eso es todo. Bueno, Camilo, yo creo que nos hagas un corto resumen de cómo sacaste vos tu residencia. Porque el podcast pasado estuvimos hablando de documentos, pero vos ya la tenés y nosotros no teníamos a nadie aquí que dentro de la mesa que nos explicara un poco cómo era ese proceso o cómo lo hiciste vos, claro. ¿Cómo lo hiciste vos en su momento? Claro, o sea, pues bueno, yo puedo hablar de lo que es Quebec, ¿no? Sí. Porque, o sea, importante que en Quebec la manera más fácil, digamos, en teoría, es a través del francés. O sea, yo, por ejemplo, yo no tenía muchos estudios, digamos, universitarios, ni tampoco experiencia de trabajo como para ir por el sistema federal aquí, que es el de puntos. Ah, tú sabes este idioma, tú tienes estos estudios, esta experiencia. Es el federal. Ese es el federal, el de puntos. Por la edad también. Por la edad también, por la familia, que si tienes alguien en tu familia que habla francés, inglés. Entonces yo en esa época solo hablaba inglés un poco. Entonces, y también, bueno, cabe destacar que en mi caso personal era que mientras yo estuve trabajando en el IGAT, era en el instituto, que lo conocía Jairo, que daba clases, era como tiempo parcial, no era tiempo completo. De esa manera me permitió a mí estudiar en línea, ¿no? Porque estudiar en línea, pues necesitas invertir mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces no tuve muchos años de experiencia, digamos, de full time, trabajo de tiempo completo. Entonces para mí eso era imposible aplicar por el federal. Entonces yo hablé con un abogado y dije, mira, yo quiero aplicar a la residencia, quiero quedarme aquí. Entonces él me dijo, mira, si vamos por la parte federal, de que por puntos, que tu experiencia, que tu educación, que todo eso de ahí, es muy difícil. Entonces me dijo, lo más fácil para ti es aprender el francés.
Entonces lo que hice fue, mientras estaba en SHED, porque SHED, como es un estudio, digamos que, digamos pequeño, ¿no? Hay muchas veces en que no hay mucho trabajo, a veces sí, entonces el sobretiempo es casi un poco raro, ¿no? Claro. Sí hubo mucho, pero no tanto. Entonces aproveché que estaba ahí y comencé a tomar las clases de francés que Quebec ofrece, que son de la Comisión Escolar de Montreal, sí, que son gratis. Entonces sí cuesta, bueno, que $10 cada 2 meses, digamos, es gratis. Es muy barato. Pero de hecho te pagan por aprender francés. No, es muy diferente porque... Pero es el de ahora. Sí, no, pero es diferente porque aquí es otro programa. Claro, hay que tener mucho en cuenta eso porque aquí puedes ir por el programa que te paguen, pero ese es un programa como tiempo completo. Entonces tienes que estudiar desde la mañana hasta la tarde, ¿sí? Pero en el que yo estaba era como de la comisión escolar, que era, podías en la mañana o después del trabajo. De 5:30 a 9, 10 de la noche. Sí. Entonces, obviamente era el que yo podía hacer porque no podía dejar de trabajar, ¿no? Entonces, opté por ese y también la diferencia está en que en ese de la comisión escolar, con que tú pases, bueno, en esa época eran 6 niveles. Tú pasas los 6 niveles y luego, después de eso te dan un certificado. Usted terminó, estas son sus calificaciones y con eso puedes aplicar a la... certificado de la selección de Quebec. Es el que llaman... ¿Te hacen examen ya? No examen. Ese es el que llaman CSQ. CSQ. No tienes que dar ningún examen. Eso es la diferencia. Si tú haces por el que es pagado, yo creo que sí a la final tienes que dar un examen. Sí. O sea, es que la migración cambia mucho. Claro, las leyes de migración. Esa fue tu experiencia y tu proceso. Porque exacto. digamos que ahora debe haber hay varias cosas que exacto. Ahora para hacerlo han cambiado. Exacto. O sea, es porque, o sea, hablando de alguien que está trabajando, ¿no? Entonces, tú no puedes dejar de trabajar por estudiar el francés. Entonces, lo que tienes que hacer es estudiarlo en la noche. Sí. Entonces, por un año estudié en la noche sin parar ahí porque ya estaba cansado de eso de no tener la residencia. Es un problema. Sí, no te puedes cambiar de trabajo. Claro, y eso es muy difícil. Exacto. Entonces, una vez que tú estudias un año aquí en Quebec, bueno, un año porque yo empecé desde cero el francés. Si a lo mejor alguien tiene conocimiento, puede ser menos. Sí. Digamos, puede ser 7 meses, lo que sea. Entonces, una vez que tú terminas aquí desde la comisión escolar, te llega al mes las notas y con eso aplicas a la selección de Quebec. Sí. Con esa selección de Quebec, te dicen ahí, esto puede usted aplicar a la residencia permanente de Quebec basado en la experiencia de trabajo en Quebec. Entonces, con eso tú... Y lo bueno es que el papeleo no es tan serio. Lo único que tienes que probar es que no tengas récord criminal. No tienes que mostrar ningún certificado de que yo sé esto, de que yo estudié aquí. La cebita ya está jodida. Y yo trabajé acá. No se puede quedar cebita. Pero robarle tu corazón es un delito, güey. No, pues bésense de una vez. No, por aquí no me hablan. Bueno, con una cerveza, imagínate con 2 días. Ay, no. Bueno, continúa también. No, pues sí, y luego pues de que ya sacas el certificado de selección de Quebec, de ahí te toca nada más enviar los papeles al federal, o sea, ya al resto de Canadá. Ya se hace la aplicación oficial. Claro, la aplicación para oficial. Residencia. Claro, y la aplicación oficial es tus récords criminales de todos. Eso también cabe recalcar, que te piden de todos los países que has vivido en los últimos 10 años. No me acuerdo más o menos. Bueno, y en mi época, o sea, para bien o para mal, yo estuve en México. Y fue un problema. Porque, seguro. Claro, porque de Ecuador yo lo puedo sacar, tengo familia allá, pero en México ya no vivo allá. Entonces, eso me demoró mucho. O sea, como un consulado, así algo. No, y el problema es que, o sea, yo te entiendo, es difícil porque en México no puedes ir a México y decir, quiero un certificado de policía. Te van a decir, ya, venga en 10 días. Y tú necesitas como meses allá para resolver esa parte legal. Claro. Y hay países que es muy difícil. Inclusive el abogado que me trajo de SHED me dio consejos. Él me dijo, mira, en la aplicación me dijo algo así como que no pongas todavía tu permiso, eso de certificado policial, añádelo después. O sea, inclusive él me dijo, mira, si tienes preguntas, llama los jueves y los viernes no me acuerdo bien, digamos de 8 a 8:30 de la mañana. Era muy específico. Un momento en que tú podías llamar y que te contestaran el teléfono. Si no, nunca te contestaban. Migración. Sí, que migración es difícil. Sí.
Y de ya ahí, luego... y de ahí de la aplicación, ¿cuánto te demoraste a A la mí me demoró aprobación? como 12 meses. Fue un 12 poco meses. lento. O sea, un año ahí. Un esperando. año. Pero yo creo que en mi caso fue porque como trabajé en México, Sí. estaban esperando el récord policial de México. Entonces, como yo no pude ir a México porque estaba trabajando aquí, entonces lo que hice fue decir a la embajada, miren, esta es mi información. Y ellos de aquí de Canadá se contactaron con la embajada de Canadá en México. Y a través, o sea, es Hicieron fue ahí largo. todo. Uf. Pues es largo, o sea. Sí. es Pero como- solo te piden el récord si estuviste más de 6 meses en el país, ¿cierto? Sí. O sea, los países que has estado, claro, más de 6 Claro. meses, digamos, si estás trabajando en otro lado. Bueno, digamos que eso fue... ¿Cuándo hiciste ese proceso vos? ¿En qué año? En el 2016 creo que empecé. 2016. Sí. Bueno, eso fue para que tengan pendiente que eso fue en el 2016. Posiblemente ya hayan cambiado muchas cosas, porque todo esto está acá, todo el Claro. tiempo está cambiando. Pero bueno, muchas gracias Camilo para toda la gente No, que... no, claro. para que resuelvan sus dudas. ¿Algún consejo para animadores latinos que quieren llegar acá? ¿Algún consejo? Pues, honestamente, yo creo que el animador latino pues, tiene mucha calidad. O sea, digamos en el trabajo, hay mucha calidad y talento. O sea, realmente, o sea, no, digamos, mi consejo no iría porque, tienen que prepararse, ¿no? Porque la gente es muy buena. Eso no me decías ahora. Eso me decías cuando estabas viendo el plano. Cuando estás viendo mi plano, ahí dándome feedback. Un consejo, o sea, pero un consejo para que, o sea, para que vengan acá o... Sí, a ver, los animadores, porque esto lo ve gente también que quiere venir a Canadá. Entonces, la gente que quiere venir y que quiere llegar. Pues, pues obviamente un buen consejo es, digamos, o sea, no trabajo para ninguna escuela en línea ni nada, pero siempre es bueno tener un plano ahí de acting, de trabajado con profesores de esas escuelas, así de, digamos, te tomas un workshop del, ¿cómo se llama? El Anime Squad, o una clase con el Anime School, con el Animation Master, no sé si tenga eso de tomar solo una clase. O con Jairo. Creo que no tiene. ¿Quién tiene eso de una clase? Tiene Anime School. Anime Squad y Anime School. Anime Sí, Squad y Anime exacto. School. O sea, puedes puedes- tomar una clase nada Exacto. más. Una o dos clases, solo, por ejemplo, tomas la clase de acting con personajes, digamos así, exacto, haces un plano, le metes todo ahí, tienes uno o dos planos de acting y pum, te traen inmediatamente. Qué bueno eso. O sea, ese esa es consejo. una manera. La otra manera es lo que estabas diciendo, justamente es hablar con alguien de la industria, o sea, algún amigo que tengas que ya está en la industria y te comienza a dar el feedback. O sea, Es verdad, claro. sí. esa es la otra. Y lo he visto muchas veces. Lo he Sí. visto en las grandes ligas. Digamos, gente como Jeff Gabor, que trabaja en Blue Sky, que él tenía un amigo, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo mucho del reel de él, que tenía un reel con cuatro cosas. Pero esas 4 cosas lo llevaron a Blue Sky. Eran las mejores 4 cosas Sí, que había hecho. era sencillo. Un acting, un body mechanics, por ahí unas cositas de pantomima. Pero era porque él fue asesorado por alguien que ya estaba en la industria. Entonces es como, si alguien te asesora que ya está en la industria, es más fácil porque te dice, Sí. mira, haz esto, corrige aquí, corrige acá. Entonces, esa es otra manera. Yo creo que la manera más fácil es tener algo en la reel que Que marque ahí claro, la que diferencia. claro, un shot de esos de acting. Bueno, genial, Camilo, muchas gracias. Esta pregunta, vamos a empezar con unas preguntas generales para todos. Siempre hay preguntas, siempre hay dudas que está bueno resolver. A ver, esta es como, ya respondí un poquito de esta, pero es como, ¿cuáles fueron los primeros tutoriales o páginas o guías o entre otros que ustedes hayan estudiado al principio? Al principio cuando arrancaron a animar. Bueno, en mi caso, yo arranqué viendo los videos de Christian Dan con lo que enseñaba y con las entrevistas que estaban súper buenos. Pero yo me descargaba los tutoriales de Digital Tutor. Digital Tutor. Todos. Digital Tutor. ¿Tú será que todos pasamos Creo que por ahí? todos, sí, así empecé yo, güey. Pero ahora sí ves, yo ahora no entraba desde hace tiempos. Ah, no, tampoco. Pero con eso fue que yo arranqué. O algún podcast, bueno, no había podcast en ese momento, no sé, pero qué videos que puedan ver, que puedan decirme. Bueno, yo al menos, yo también con Digital Tutors. O sea, yo lo que trataba de buscar era
en YouTube. Había un poco, es que ahora hay harto. Es que ahora hay muchísimo, Sí, ahora sí, muchísimo. Yo podría decir que si es que tú, al menos generalistamente, te quieres formar con tener los canales exactos o que valgan la pena de todos estos que hay en YouTube, te podría formar. En ese tiempo, 2012, yo no había casi canales de YouTube, alguien que te salga y te enseñe. ¿Sabes qué veía yo también? Si encontrabas eran unos de China, así, unas que sí, rarísimo. Unas cosas raras. Yo en ese momento yo no hablaba inglés, ahí más o menos, pero sí veía las revisiones que montaban de Anime School. Sí, yo también. Eso. Porque las montaban en YouTube en ese momento y de ahí yo aprendí un montón de tips y un montón de detalles. Que ahora pues ya los aplico, pero en ese momento eso era para mí oro. Claro. Eso valía oro para mí. Camilo, ¿tiene pronto así algo que te acuerdes? Pues ahí esas revisiones, yo creo que había un par mías ahí que me da vergüenza ¿será? Porque me da mucha Puede crítica. Sí. Le da pena más subir a YouTube para que... No, pero, ¿sabes? Yo me acuerdo, en esa época, que había algo de Animation Mentor, que ellos sacaban como unos documentos, así que hoy vamos a hablar de la diferencia entre animar un personaje cartoon, animar Transformers. Sí. Entonces yo me acuerdo que leía mucho eso y ahí fue que empezaba a hablar de los principios de animación, de la silhouette. O sea, para mí era eso empecé y o sea, era importante. Y lo otro fue que me da vergüenza decirlo, pero me descargaba. Es que me descargaba los tutoriales de Jason Ryan. Jason Ryan, el que, no sé si lo conocen, él está aquí. El problema es que está aquí en Montreal. Él es el director de animación en Cineside. Y él trabajó en Chicken Little, creo que es. Que él hacía tutoriales. De DreamWorks creo que trabajó en DreamWorks, o sea, es un tipo súper, o sea, una eminencia en animación. Y él sacaba tutoriales con su... como que planificaba en 2D, hacía thumbnails y luego los pasaba a 3D y todo lo que hacía en 2D era como que, wow, o sea, tú veías, exacto, y luego era como su planificación, en vez de hacer video de referencia, hacía en 2D toda la animación y luego la pasaba a 3D. Entonces yo me descargaba todo eso, veía todo eso. Y la cuestión es que ahora está aquí en Montreal y si algún día lo veo, me daría mucha vergüenza decir, oiga, yo aprendí con usted, pero la mitad me lo descargué. No, que ahora tiene ya cabello blanco. Sí, ya está viejito ya, o sea, sí. Pero es eso, o sea. ¿Ah, sí? Mira, eso me parece genial, por ejemplo, la gente que tiene la capacidad de hacer eso en 2D. Porque, a ver, yo planteo, yo planteo en 2D, pero es una bolita, palitos. Y de ahí ya tengo una idea y un arquito. Y de ahí más o menos me guío. Pero hay gente que coge el personaje, ya lo tiene en la cabeza tal cual y lo saca con sus poses que ya van en la animación y lo pasan a 3D y quedan geniales. Sí, eso viene como de las... Yo he visto de Danny Pace, he visto también que algunos shows de por ahí, creo que es de Moana, no, de Big Hero. Qué genios que son. De Tango, creo que primero lo animó como todo en 2D, luego lo hizo en 3D, güey. Sí. Bueno, tengo pregunta para ustedes. ¿Cuáles son sus tools preferidas? En Maya. O sea, que ustedes dicen que las tienen por ahí, las encuentran en internet y tal. Eso quiero escuchar de la generación más joven. A ver, de lo más joven. Animbot. ¿Animbot? Sí, claro. ¿Qué dice? Igual. Sí, Animbot ya, o sea, me dice... Es que es algo curioso porque el creador, Alan Camilo, que se llama... Sí. Él primero como que lanzó el beta por más de un año, creo. ¿Cómo se llama? Espérate. A-Tools. Primero era el A-Tools. Sí, el A-Tools y luego pasó a Animbot. Después lo mejoró a O sea, que Animbot. yo me quedé ahí. Porque a mí No, me encanta una abuelita. Yo lo estoy usando ahora mismo en el trabajo, pero porque el Animbot hace que el Maya se me crashee. Entonces como que toca con él. Sí, pero igual funciona súper bien. Yo lo que digo es que el Animbot, cuando él lanzó ya esta versión mejorada del A-Tools, yo me hice como que hizo a toda la gente dependiente y de un día dijo, bueno, esto fue el beta, ahora sí, licencia de un año. Opa. Pero no, vale toda la pena. Está como todo. $80 el año, no sé. Pero el quien trabaja de esto vale la pena. O sea, te ahorra trabajo de verdad. Te ahorra mucho. Sí, tienes bastantes herramientas ahí que te facilitan rápido. A ver, ¿qué tipo de a mí me gusta saber esto porque yo soy del A-Tool y me quedé con el A-Tool y me encanta. Yo también me quedé con la abuelita. Con el sí. No, estamos igual. Sí, ¿Qué edad tienes tú también? 50 también. No. Porque por las canas lo dice. Pero Gerald de Ridia, ¿no? Ay, qué bueno. Camilo, ¿cuántos años tenés vos? Yo, 38. Ah, súper joven. No, pero ya 39 ya en junio, o sea, no queda nada ya. Los 40 ya. Opa.
Pero bueno, muy bien, toda experiencia ahí que has ganado. A ver, ustedes me quieren vender a mí el Animbot, ¿por qué? Díganme una herramienta que yo diga, a ver, No, tenés que comprártelo por esto. Tiene todo, tiene... Pero diga, A ver, ¿Pero qué? así yo no lo Tiene el, compro. tiene el Twin Machine que ayuda un montón, weón. Bueno, Es como que lo tengo. facilita, como que te deja la pose medio listica, nada más tienes que cuadrar algunas cositas. Mira, yo sé y todo que eso. mucha gente no conoce el Twin Machine. ¿Qué es el Twin Machine? Saludos a Machín, por cierto. Saludos a Machine. Es una herramienta que te coge, por ejemplo, tienes una pose A y una B. Correcto. Te haces en el timeline, en Cualquier frame. cualquier frame intermedio de Frame A, esos. frame B, pose Ajá, A, pose sí, B. cualquiera. Y utilizas, es una herramienta como una reglita, por así decirlo. Sí. Y depende de hacia dónde como vaya más dirigida como la herramienta, no sé cómo Hay explicarlo. un slider que se Ajá, es mueve como un por la slider. pose. Si lo tienes, por ejemplo, más corrido hacia la pose A, entonces es como que te hace una pose intermedia como favoreciendo más a la pose A Ah, que a la B. correcto. Entonces como que te sirve para hacer breakdowns y todo eso, es como que te ayuda un poco pues a mover las cosas, como que te ahorra tiempo. Y ya luego tú la terminas de acomodar para que el arco funcione bien, Sí. la anticipación funcione bien o lo que Pero sea eso es que vayas a porque, hacer. por ejemplo, uno cuando posa, yo cuando poso en step. O sea que las curvas no son así pulidas, sino que son aquí. No, depende, creo que Entonces- la puedes acomodar, ¿no? Para que funcione en step Bueno, o igual funciona. yo en creo... spline. ¿Qué yo- tenés, Galán? No, yo sí, o sea, muchas cosas. La verdad es que yo la verdad es que lo he usado como que a veces, porque a veces los estudios tienen como que sus propias tools también que suplantan todo esto que trae el Animbot. Sí. Pero por ejemplo, si tú estás solo en tu casa y sobre todo trabajas en publicidad, Ah, sí, para eso sí debe ser súper una de las efectivo. cosas, por ejemplo, que tiene es de que tú tienes animado un personaje en un ciclo localmente con el máster local, o sea, que está ahí patinando en la Ah, está misma... patinando en la base, sí. Ya, tú simplemente como que coges el control de los pies, cadera y máster y te hace ya un ciclo, pero basado en el Word, con Workspace. O sea que ya se va trasladando y ya el pie no patina, sino que queda ahí Con un botón. con un botón. O sea, seleccionando cadera y global, algo así, pies, y ya te cambia del local ahí que está patinando a que ya camine de verdad. Ah, con un botón. Ah, bueno, a eso sí me gustó. Otra cosa, Eso por sí- ejemplo, eso sí me ahorra. a veces quieres, bueno eso. quieres que la mano pivotee desde la punta del dedo. Sí. Pero obviamente tenemos el pivote de la muñeca. muñeca aquí. Tú como que le das un clic, seleccionas la muñeca, le das como que otro clic acá y tú puedes mover el pivote de rotación y ya puedes animar partiendo desde aquí. Correcto, pero no se me daña mi pivote. O sea, ese pivote puede un volver pivote- a la muñeca. O es un Claro, pivote es un virtual. es un pivote virtual y te crea como que los kits basados en realidad en la traslación. Ah, y ya entiendo. O sea, el pivote Temporal, del rig no es un está ahí, temporal para pero que es un tú animes. temporal. Es un temporal. Ah, qué locura. Otra eso. cosa, seleccionas toda la animación. Me gusta. Sí, sí, sí. Seleccionas toda la animación que está hecha. Que estoy haciendo toda una acción de este lado. Selecciono todo y le pongo como que un espejito y me hace toda la animación reversa. Ajá, tiene la opción de mirror. Mirror, pero de animation. Sin necesidad, tienes el rig, quieres copiar la animación en lugar de guardarla en un library. Abres otro Maya y de aquí exportar y vas a la herramienta en el nuevo Maya y la Sí. pegas. Y ya te sacas. A ver, eso lo que te he hablado es un 5%. Tienes del- un switch para cambiar de IKFK sin que te cambie la posición del... Sí, a ver, Camilo Yo voy está a que ser se el habla. abogado del diablo aquí. Justamente hoy estuve hablando con Devin. Espero que Devin nos vea, pero nunca va a ver porque él habla solo inglés. Pero él para mí es el mejor animador de Scooby. O sea, de los mejores animadores que hay en Real Effects. Después de yo. dice. No, Devin es... O sea, yo confío mucho en él y o sea, hablando de humildad, ¿no? O sea, pues a mí siempre me gusta mostrarle las cosas y decir, oye, Devin, Sí. ¿qué opinas? Y me dice, no, esto es una mierda, pero... O sea, me gusta, o sea, no es que... Es que eso también es otra cosa, bueno, que luego podemos hablar. Hay muchos animadores que son muy protectores de sus cosas y no les gusta mostrar. Pero bueno, estaba hablando hoy día con él, ¿no? Acerca de eso mismo. Yo le dije, bueno, tú has sido de los animadores, de los mejores que ha habido en Scooby. Y digo, tú has sido de los que más ha hecho. O sea, digo, ¿qué haces? O sea, yo le pregunté, ¿qué herramientas utilizas? ¿Cómo es que tú logras hacer tanta animación y tan buena calidad? Y hablamos de eso. Y él me dijo algo interesante. Me dice, claro, yo he escuchado del Animbot y todo eso. Pero a lo mejor lo que la gente no sabe es que cada herramienta no... O sea, es como a veces va de la mano del estudio. O sea, es como que cada estudio tiene sus propias herramientas. Entonces, si tú te haces muy dependiente de una herramienta y luego vas a otro estudio y no hay... Tu
tú te causas ese problema. Sí, Entonces, es verdad. él tiene la filosofía de que mientras menos cosas uses, es mejor porque tú eres más independiente. Porque donde quiera que tú vayas, no sea, vas a estar... Exacto, como el Twin Machine. Claro, o sea, por ejemplo, a mí la tool me gusta porque me lo llevo a cualquier parte y lo instalo. Hay estudios que no te dejan llevar herramientas de Exactamente. otros estudios. Exactamente. Pero bueno, digamos, continuando con lo que dice Jairo, A-Tools, no, Animbot es una herramienta que hay que pagarla. O sea, primero ellos sacaron el A-Tools, que era Claro. gratis, y luego sacaron Animbot, que es una herramienta que hay que pagarlo. Entonces, la cuestión es que para un estudio, comprar esa herramienta algunas veces representa mucho dinero. Claro, exacto. Entonces, porque no es una persona, sino son 100, 200. Entonces, no todos los estudios van a decir, ok, vamos a comprar Animbot. Sí, igual hay mucha gente que no los usa tampoco, o sea, Sí. que no le puede sacar el provecho igual. Exacto. Entonces- Tengo algo que acotar también a esto. Y es que, por ejemplo, no voy a decir el nombre de estudios ni nada, pero yo veía en internet de que hay herramientas, por ejemplo, hay unas herramientas, no recuerdo cómo es, Qualot creo que se llama, para hacer tela, que es algo que es una herramienta que la hicieron en un país de Asia, no recuerdo. Pero es para mí la herramienta perfecta para hacer tela, con Marvelous también. Pero vamos a que tú dices, ok, yo pensaba que venía a Canadá y veía que todos los estudios tenían estas herramientas, las más sofisticadas para hacer tela. Pero lo que tú decías, es dinero que a veces no todas las películas y producciones se permiten. Y yo he sabido de estudios acá de que siguen usando los elenclos de malla para simular. Y no esas herramientas sofisticadas que las venden tanto en internet. Y funciona muy Y bien. funciona igual, y tú ves la película ahí hecha y todo. O sea, Sí, yo, también yo creo depende. que, claro, para la gente, o sea, lo que pasa es que cuando uno está fuera digamos, de estos países, uno trabaja desde casa, tú puedes tener todas las herramientas, pero en el momento que tú te mueves a un estudio, hay estudios que, por ejemplo, si trabajan en Linux, a lo mejor ninguna de tus sí, herramientas no, va a funcionar. Entonces, yo llegué y exacto. me volví Sí, ese loco. pinche Linux. güey, exacto, ahorita entonces no te puedes hacer dependiente de un tipo de herramientas, sino decir, no, si no me ponen eso, yo no trabajo. Es verdad. Con eso hay que tener Sí. cuidado con las herramientas fancy. Sí, yo creo que, a ver, yo me mantengo original me gusta la tool porque lo uso muy bien tal, pero bueno, sí, a ver, todo también es muy subjetivo, todos trabajamos de maneras diferentes, hay Claro. gente que le gusta más una herramienta, las otras igual, y pasa mucho también que necesitamos hacer una tarea específica y le preguntamos a un compañero, mira, ¿cómo hago esto? Y él me dice, mira, usa esta herramienta que está en tal parte y funciona súper bien. Claro. Entonces también es dependiendo de la situación, es muy Claro, subjetivo sí. el tema. Sí. Muchachos, les voy a hacer la última pregunta. Porque esta me parece que nos va a tomar un poquito de tiempo y tal. Pero bueno. Yo sé que a veces al hacer un plano, nosotros nos enfrentamos a crisis. Y hay momentos en los que hay bloqueos, no hay motivación, hay muchas cosas de esas. Hay tipos de bloqueos, por ejemplo, o cuando viene el feedback y te cambian todo. O cuando vienen los tiempos que están muy apretados. O cuando vienen los bloqueos mentales también. Que son como que, bueno, ¿cómo resuelvo esta parte? Quiero resolverlo bien y no me gusta, pero entonces me voy a mi casa como con ese sentimiento de que no me funciona mi plano, pero quiero hacerlo bien. Y me ha pasado varias veces. Se va uno a la casa pensando en el plano, como que, a ver, ¿cómo resuelvo? Y eso es una locura. ¿Cómo lo resuelvo? Yo quiero que empecemos así hasta el que tiene más experiencia. No, qué más experiencia. No, A ver, yo quiero ver a Cevita. Cevita, Cevita, ¿qué tiene? A ver, Cevita. No, pero yo primero lloro. Tenemos cuarto Primero- en Real FX para Sí, llorar, primero me voy a llorar. ¿Pero para dormir? No, sí. No, para Primero me voy a enfrentarme a la llorar. realidad con ese plano, weón. No, pues depende del bloqueo, weón. Porque, por ejemplo, yo A sé- veces uno pasa mucho tiempo con el plano y es como que ya lo ve y como que ¿qué más le hago? Y no está funcionando, algo así. Es como que a veces necesita uno como despejar la cabeza, como Sí. hacer otra cosa distinta. Porque, por y dar ejemplo, una vueltita. yo sé que vos hablamos de este tema afuera y tenías un momento como de esa crisis, de ver que tu plano querías agregar más o querías que tu plano mejorara más. No, pero no era tanto por el plano, sino que cuando recién llegué a RealFX es como que vi el nivel muy alto en Rumble y pues yo venía pues de publicidad que obviamente la calidad no es la misma. o Sí. sea, entonces sentí como que, verga, yo, ¿dónde vine a parar? Esto está muy complicado. Sentía que la exigencia era muchísima y yo como que, me estaba estancando, sentía que no estaba rindiendo, que la calidad no llegaba.
Y pues fue nada más como cuestión de sentarme y analizar lo que han hecho los otros, agarrar cositas que me gustan, como que, esto está chévere. Digamos que está se haciendo puede acá. uno poder sentar y ver los otros planos del equipo. Sí, como alimentar, Y alimentarse un poco de sí, eso. alimentarse un poco de eso y ya, y pues yo siento que ya voy ahora por un estás buen súper camino, bien, como cómodo. que ya se aprueba más rápido lo que ando haciendo y todo esto. Qué bueno. Y bueno, vi un bloqueo mental en un plano. Bloque mental en un plano, pues la retroalimentación, pues el feedback de otros animadores, del supervisor, el lead, siempre están ahí pendientes, siempre puedes acudir a ellos y como que siempre te tiran cositas que de pronto tú no ves y todo esto y el plano pues mejora un montón. Está el otro bloqueo, lo que te decía, que a veces ya pasa uno mucho tiempo con el plano y pues ya como que llega un momento que ya uno no sabe qué hacer con el plano y es como cuestión de, no sé, a veces un tip que es muy bueno, que veo que también usan muchos animadores, es como coger el plano y hacerle un flip. Verlo Sí, como, también lo he hecho. como volteado, como para verlo diferente. Un flip, claro. Ajá, y sí funciona mucho. A veces me sirve bastante. O también lo que te decía de ir a darse una vueltica, no sé, ir a tomar un cafecito, hablar con alguien y ya luego ver como el plano con ojos más frescos al otro día, yo qué sé. Sí, yo tenía el sentimiento de que me voy como medio aburrido un poco porque no encuentro el camino. Como Claro. que no encuentro el camino para solucionar el plano Y bien. eso es lo peor, cuando te vas un día del trabajo con la cabeza, a todos nos ha pasado que es como que no me salió. Claro. Es Sí. como, porque cuando te sales que tú vas, mañana vengo Claro, y lo termino, sí, pero claro. cuando no, No la te tiene vas con clara. eso de Claro, estrés. y a veces es cuestión como de intentar otra cosa, porque a veces lo que vos decías, como que la gente se aferra mucho como a una idea, Sí. o algo como que me encariñé con esta pose, alguna cosa y no la quiero cambiar y de pronto es eso lo que no está funcionando, Ujú. entonces es como que es como intentar y hacer como un lado lo que uno ya tenía y probar cosas distintas. Sí, yo creo que es de eso, es despejar un poco. A ver, esto no me pasa justamente en planos, pero sí me pasa un poco más general cuando siento un poco de desmotivación. Ahí me voy a ver las películas que me gustan. O sea, que me han gustado mucho en animación y ahí retomo otra vez como esa energía y esa fuerza. Te pierdes todo el día viendo películas. A todo el día. ¿no? O por Luego ejemplo, tienes la coordinadora y claro, el plano. Galan, vos un plano así y vos decís, bueno, este plano no sé cómo resolverlo y al final termina bien el plano, le gusta a tu supervisor. Pues yo la verdad es que a través de los años he cambiado bastante en ese aspecto. Sí, Al menos para mí ahora en mi vida hay cosas más importantes que frustrarme porque un plano que al final, a ver, nosotros como animadores tenemos que dejar algo nuestro en el plano, es correcto. algo nuestro, algo distintivo. Pero al final el plano es del director Es verdad. y ni siquiera del director, sino de la productora, que sea Fox, Claro, Paramount, ni Disney, siquiera el lo que sea. director, es verdad. No es nuestro. Entonces, si hoy día, si tenemos la suerte de que nos aprobaron la idea principal nuestra y al director le gustó y dijo, go ahead, o sea, sigue y Va adelante. continúa, aunque hayamos tenido esa suerte de que nos aprueben la idea, si es que mañana nos dicen, mira, ¿sabes qué? No va a caminar, va a saltar. Tú tienes que meterle todas las ganas porque al final te pagan por hacer Por cumplir un hacer rol. El tema es que tu Tú plano... firmas por hacer lo que a ellos les gusta, Sí. no lo que a ti te gusta. El tema es que el plano al final no va a quedar feo No. porque no van a probar algo que no funcione y que esté feo. O sea, el plano Ahora, queda bueno. Ahora, yo me he topado de todos, ¿no? Directores nefastos que... y cuando tienes un director nefasto que no te lleva bien, tú te sientes un poquito frustrado y como que con esa riña... ¡ay! Es verdad eso. Pero sí. al menos aquí en mi experiencia, tú sabes que Jack, un genio. Hay que aprender, es verdad. Un genio. O sea, siempre lo que Sí. él me dice, eso es. Sí, o sea, yo nunca tengo ni de refutar Sí, nada lo porque... mejor es tener, cuando uno sabe que tiene un buen supervisor, un buen lead, alguien que hace crecer tu trabajo, creo que eso es la clave. Y Exactamente. Y yo, ¿cómo hago? Bueno, la pregunta era, ¿cómo un hago plano, yo? claro. ¿Cómo hago yo? Yo hago un poco lo que dice Sebas. Yo soy un poco también de que no puedo estar como que mucho sentado así, sino que yo me paro un poco y como que cambio de mood Sí. un poco y pido también feedback, o sea, sobre todo eso. sí, Y que diferentes opiniones me digan por qué eso no está funcionando. Y siempre con el feedback de todos ustedes, o sea, de ti, de Casper y todo, al menos los que estamos cerca, de Memo, que fue mi lead, siempre llegamos al por qué no está funcionando y yo también confío mucho en su experiencia Sí. también y hago caso, no me aferro a mi idea o a mi capricho, o sea, yo hago caso y
Porque al final uno está tan concentrado en el plano que pierdes un poco la noción de lo que estás haciendo también. Sí, es verdad también eso, porque pasa a veces que uno está enamorado de su idea y no la quiere soltar. Claro. Y te dice, no, mira, cambia el principio, cambia el final. Y uno se frustra y dice, no, pero está funcionando, no sé qué, pero es que no está viendo lo que ellos ven. Lo que decía al principio en el primer podcast que hablamos, no sé si fue el segundo, ¿no? Bueno. Es que hemos hecho tantos. Sí, bueno, él decía, no, pero 3, ¿no? Con 4. Pero algo que yo decía es que, bueno, al final, eso pasa mucho en escuelas, ¿no? Te hacen un shot que, como es una idea propia o algo, un shot personal que es una historia contada en un shot, sí. Pasa que tú como que, claro, estás contando una historia en el plano y te funciona y todo, pero en un estudio es diferente. O sea, eso es una partecita de una secuencia, ¿no? Entonces todo tiene que verse bien en secuencia, en ritmo, y tal vez te dicen, a ver, este overshoot no queda muy bien aquí porque en el otro plano ya hay 2 overshoots y trilla mucho la mente. Y que funcione el hookup también, que entonces, es como el corte. Importante. Ya, esto es otra cosa. Muchas veces yo ni siquiera he visto como que el plano que viene y el plano al que va. O sea, los planos que están de los que... El previo y el que sigue, o sea, de donde está mi shot en el medio, ¿no? No veo. Es gran error mío. O sea, gente, ustedes siempre estén viendo el del que proviene y el que viene. Y muchas veces cuando ya veo, ahora entiendo por qué el director me pidió que quite esto acá. Yo creo que también es la secuencia. Y me ayuda también a la secuencia completa. Sí, me ayuda también a entender qué pasa en ese momento con el personaje. Y de ahí para allá ya todo fluye. Pues mi amigo Camilo, a ver. Un tema súper extenso. O sea, yo creo que... Porque lo he visto mucho. Eso, el bloqueo, el burnout. Eso, claro. Lo he visto mucho. Y ¿Cómo es el término en inglés? El burnout. mira, Cuando estás quemado, bueno. así, cuando ya no puedes animar. ¿Sí? Y lo he visto muchísimo en la industria. Eso es nuevo para mí. He visto gente que ha dicho, no, a la mierda con tu animación. Y se van a trabajar a McDonald's en otro país. Se aburren. Me dijo, no, me voy a hacer me voy a Francia a sembrar... sembrar papa. Sí, o sea... Y yo le digo, es que claro. Hay que cortar. No, pero yo creo que, o sea, no sé si es algo que... Importante. O sea, le pase a todo el mundo. Y yo creo que cuando pasa eso, es importante ver qué está pasando en tu vida en ese momento. ¿Por qué es ese bloqueo? Es porque estás, como dijo Seba, estás a lo mejor y muy impresionado de la calidad que hay alrededor tuyo. Hay muchas superestrellas alrededor tuyo. Claro, mucha comparación. Yo llegué y todos venían de Sony, cine, MPC. Es eso. Yo venía a trabajar en publicidad en Colombia. Es tratar de competir con gente que tiene tal vez 20, 30 años más que experiencia que nosotros. Entonces, puede ser eso. Puede ser, a lo mejor has trabajado mucho sobre tiempo, estás muy cansado. A lo mejor estás cansado de las ideas, no te gusta la película, no te gusta cómo el director quiere sus planos, porque como dice Jairo, o sea, siempre como animadores nosotros queremos poner nuestra huella ahí, pero muchas veces pasa que el director dice, no, lo quiero así porque a mí se me ocurrió. Entonces es muy importante, yo creo, identificar qué está pasando en tu vida en ese momento. ¿Por qué te cansaste? A lo mejor no te sale la visa pronto. A lo mejor nadie te ha contratado, nadie te ha traído. Allá iba yo. Exacto. Porque muchas veces lo que pasa es que tenemos la cabeza en los papeles, en la visa. Se me va a vencer el contrato. Puede ser miles de cosas. Entonces es importante identificar qué está pasando en tu vida en ese momento. Porque puede ser algo tan sencillo como que necesito solo feedback del que está aquí al lado. Pero puede ser otra cosa más importante como que, necesito realmente descansar. No he dormido bien. O a lo mejor tienes problemas en la familia. O sea, es un tema muy, muy complicado, digamos. Pero yo creo que, digamos, en general, a veces pasa por eso. Porque uno a veces está rodeado a veces de muchas superestrellas. Yo me acuerdo en Sony, yo estaba al lado de un chico que había ganado el Annie Award por mejor character performance. Genio. Exacto. Y o sea, es eso. Y a veces uno comete el error de compararse con otras personas. Y justamente estaba viendo un video de unos... Me gusta mucho la música, ¿no? Estaba viendo el video de un guitarrista muy famoso que le preguntaban eso. Tú has venido a esta banda y no te comparas con el guitarrista que estuvo antes. Y él decía eso, o sea, dice, yo no puedo compararme con alguien que, o sea, estuvo antes que yo y que realmente es mi... O sea, a lo mejor puede ser mucho mejor que yo. Puede tener más experiencia que yo.
más trayectoria, yo no puedo compararme con nadie. Yo vengo a hacer lo mío, exacto. Entonces, si tú vas con esa mentalidad a un estudio, entonces tú ves y lo que puedes usar el resto es como inspiración. O sea, tú ves y dices, wow, ese plano de ese tipo. Tomarlo como una oportunidad de aprender más. Exacto. Entonces tú ves, mira esa inspiración y pedir feedback. Ser humilde, decir, oye, mira, me gustó mucho tu plano. ¿Qué opinas de mi animación? O sea, si tú estás con esa mentalidad de que yo no voy a competir con nadie, simplemente voy a hacer lo que me gusta y al mismo tiempo recibir feedback. Y seguir adelante exacto, sin comparación, claro. Exacto, O sea, es el problema importante. es la comparación. Y es fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. Es verdad. Tal vez todo se resume como Es dicen, súper complicado. como dicen, no competir con el resto, sino ser competitivo con uno mismo. Sí, o sea, claro. decir, Igual superarme tampoco, yo no mismo. era mucho por competencia, sino porque me importaba mucho. O sea, la película va a quedar muy bonita porque todos están haciendo un muy buen trabajo y yo me sentía como que me faltaba mucho para poder salir con una calidad como la que estaban exigiendo en la película. Yo como que, verga, mis planos se van a cagar la película, güey. Entonces, ese era como mi temor. Yo, Seguro que sí. Con pops así, ahí con epilepsia, el muñeco ahí. Entonces, ese era mi temor, güey. Pero ya ahora me siento como más confianza y con mis compañeros y todo esto y todos aportan ahí como para que el plano vaya mejorando y todo esto. Claro. Y, como que, Y ahora que ves tus planos, ¿qué tal? ¿Van en la peli? Están mal, pero los aprueban. Entonces Bueno, no quiere decir que estén malos. Ya van. Sí. Bueno, muchas gracias a todos ahí. Que aprendimos mucho ahí. Entonces también el tema de... primero Camilo dice pensar un poco en lo que está pasando en el momento. ¿Cuál es la base de ese bloqueo? Cevita dice también como... salirse un poquito, relajar la mente, pensar en otras cosas, dispersar un poco la mente, hacer otras cosas, y eso te va a dar también que cuando vuelvas con otra energía. ¿Sí o no? Y el Galán, ¿qué nos dijiste vos, Galán? Yo que tener en cuenta que todo es parte de una secuencia y de que nuestro Perfecto. plano es parte de un compilado. Claro. Tenemos que ver lo que viene y a dónde va el plano. Sí, exacto. Y yo digo que en mi caso, Cevita también digo que retroalimentación, que está buenísimo eso. A mí me gusta ver películas también. Las películas me despiertan un poquito la inspiración otra vez y entender eso. Y mucho ser muy visuales también. Muy visuales todo el tiempo de cómo se ponen las manos, cómo caminan las personas, no sé. Hay muchas cosas que a mí me gusta hacer, los ejercicios de mirar las manos a veces. Sí, ser un que las manos hablan un montón, buen O observador. sea, el metro y mirar a la gente así como un psicópata. Como un loco ahí. Muy loco. Como un loco. Ahí. Aquí que no se puede mirar a nadie. Sí. Bueno. Vámonos con la última. ¿Les parece la última pregunta? Vamos a hacer la última que está corta. ¿Qué opinan ustedes? Proyectos personales y seguir haciendo proyectos personales. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, en este momento que ya estamos aquí, que ya uno llega, por ejemplo, a esto? Yo tengo la respuesta a eso. A ver. La importancia de eso está entre la diferencia en trabajar en una empresa pequeña o ser contratado por Pixar o Disney o DreamWorks. Porque está súper comprobado que esas empresas muy grandes como Pixar, Disney, DreamWorks, ellos están más interesados en los proyectos personales antes que en una reel de un estudio. Que yo trabajé en esta película, en la otra. ¿Sí? Sí, es así, porque ellos quieren ver ideas. Quieren ver tu idea, tu personalidad. Verdad. No quieren ver... Tú como artista, en lugar exacto, de no quieren ver tu polish, no quieren ver que también haces los blinks. Y ese es el problema que hemos hablado mucho en el estudio en Real FX. No puedo decir Real FX, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, sí. ¿Sí? Tú trabajas en RLFX. Bueno, hemos hablado mucho... Heineken, pues. no propaganda ahí gratis. O sea, lo hemos hablado porque el problema es cuando tú eres estudiante, tú tienes todo el tiempo y tú dices, ok, voy a hacer un shot personal, se me ocurrió esta idea, bla, bla, bla. Pero cuando tú ya comienzas a formar parte del sistema de la industria de la animación, tú estás de una empresa a otra, de un proyecto a otro. Entonces, tú dices, ya animé toda la semana, estoy haciendo lo que me gusta, ok, me han aprobado los shots, me están pagando bien, ok, me voy a la casa, y especialmente cuando tienes familia y todo eso. Entonces, pierdes tú un poco esa intención de hacer shots personales. Y justamente tengo un amigo de Brasil, no puedo decir el nombre, todos saben quién es, pero él me dijo que realmente cuando tú vas a una entrevista o realmente muestras un reel a un estudio grande,
ellos de los shots que más se acuerdan y más te relacionan es con los shots personales. Y siempre si tú vas a, por ejemplo, si trabajas en cualquier empresa en industria y dices, no, quiero ir a Pixar, Disney o Blue Sky o DreamWorks, ellos van a decir, tienes que hacer un shot personal. Eso es como consejo entre amigos. Es verdad eso. Como entre amigos. O sea, mira, puede estar bien tu reel, todo eso, muy bonito, pero tienes que hacer un shot personal. Y eso es muy, muy importante. Qué Lo acabo de bueno. aprender hace unos... Un aplauso. Yo creo claro, que ya parece aplauso que- porque... sí, un shot personal. ¿Sabes por qué, Camilo? No, porque mira, a ver. Esto es posible. El próximo año todo el mundo en Pixar. No, en no, Disney. no, es que mira, esto es algo, Estás es que con esto es planes. algo que yo sí a veces como que he discutido con otras personas, como que me han dicho, porque yo soy, a ver, al menos yo, más de la mitad de mis reels es shots personales, y siempre me han llamado es por tú no me dejas mentir, por los shots personales. Al menos a mí, puedo decir que en Bob Esponja me metió es un shot personal que hice. Exacto. Que le pedí feedback aquí a principios del año pasado, ¿recuerdas? Sí. Le pedí feedback a él, a Casper, a todos los que vieron. Exacto. A mí no. Ese shot me metió. A mí no. A mí Otra cosa tampoco, también, sí, puedo decir que hago al igual. menos Hostia, a mí no. mi esposa es Rigger, y ella todas las entrevistas... Saludos, Pris. Ahí está sentadita ella. Bueno, ella... todas las entrevistas que tuvo también, bueno, esto es rigging, pero que ha tenido con estudios aquí en Canadá, siempre le han preguntado por cómo hiciste ese rig facial personal que tienes en tu rig. Y entonces esto también como que te da a ti ese orgullo bueno, ¿no? De regocijarte con tu trabajo y decir que bueno, o sea, esto lo hice sin dirección, sin nada y es una idea propia y me siento bien. Ya, porque, mira, esto también, hay un animador al que espero que vea esto, Luis Velasco, yo le mando muchos saludos, él me ha ayudado mucho también en mi crecimiento, dándome feedback, y él se trabaja, como él dice, se curra muchos planos personales, ahora último, ¿te acuerdas? Ayer sacó un plano, señor plano de él así propio, Un genio. y él una vez, él trabajó en esta película de Wonder Park, Alien, ¿no? que fue Ian Brown, creo que se llama el de Pixar, ¿no? que fue director en esta película. Entonces él me dijo, mira, este es mi shot, este es mi reel de la película, pero todos estos planos, estos shots son de Ian Brown, del director, no son míos. Yo soy una herramienta que animó esto. Pero estos son mis planos personales y para mí mejores que los que tiene en la reel de peli. Y yo creo que sí, hacer trabajos personales, siempre y cuando siendo abierto al feedback de la gente, porque al final sin feedback no llegas a ningún lado. Eso te va a ayudar a crecer a ti más, a desarrollar tus propias ideas, tu creatividad y a crecer también esa parte de artista, ¿verdad? Porque no tienes director, no tienes ni un lead, nada. Entonces, sí, se me ocurren muchas cosas a decir al respecto, pero da para otro podcast. Así que le voy a dar la palabra largo, a pero- ustedes. Si quieren A Cevita. Cevita que le gusta hacer mucho ¿Qué es lo que me personales. preguntó? No, está bueno esto hacer los planos personales porque es como que tiene uno más libertad. ¿Me entendés? Es, por ejemplo, que veía este video de la chica que se salió de Pixar, ¿fue? De Disney. De Disney, ajá. Que ella decía que ella no sentía como esa libertad al trabajar en Disney, que era donde quería estar y todo esto. Pero es por lo que decía Jairo, es que somos una herramienta y hacemos lo que nos pagan por hacer, ¿me entendés? Eso Es es como verdad. que cuando uno hace cosas personales como que tienes mucha más libertad de expresarte y eso es lo que valoran los estudios, como dice aquí Camilo, porque tienen la oportunidad de conocerte mucho mejor de lo que eres capaz de hacer sin Sí, supervisión, sin pues de alguien supervisión. ahí atrás, Supervisor. alguien atrás diciéndote lo que él quiere ver y al final es la visión de esa persona. Sí. Entonces como que eso lo valoran demasiado, entonces ahí está la gran Genial. diferencia. ¿Tú, campeón David? a ver. Tu opinión, sí. Mira, yo tengo algo muy importante, es que yo tengo que decir que yo soy muy ansioso para hacer mis shots personales. Y yo quiero ver el resultado ya. Y no me he tomado el tiempo de hacerlo, de pulirlo como se debe. Por eso no tengo mis shots personales dentro de una reel. Porque no he hecho uno que yo diga, este plano es de reel. Entonces, yo quiero ver mis shots ya y no me tomo el tiempo, sí. Sí, pero ahora estoy haciendo uno que le estoy dedicando mucho cariño, mucha paciencia. Espero que terminarlo como quiero terminarlo, que me encantaría terminarlo así como quiero y igual como lo tengo en mi cabeza pensado, así terminarlo.
Entonces, bueno, estoy como haciendo ese proceso de que no me gane la ansiedad y sacarlo así antes, sino de tomarme el tiempo de pulirlo bien pulido como se debe. Bueno, eso es como mi parte, pero igual, esto es súper importante. Los planos personales te abren las puertas en los estudios. Es como dicen, Eso sí. lo que la gente dice de Pixar, por ejemplo. Pixar es el tipo de empresa que no... O sea, no es tanto de que tú los buscas a ellos te buscan. Y si tú tienes un shot personal que se hace famoso en las redes sociales, ¡pum! Ya está. O sea, ellos te buscan, ellos andan cazando Sí, esos talentos, esa gente que está por ahí, Sí. digamos, del otro lado del mundo, desde su habitación, haciendo ahí un shot. Exacto. Galán, te veremos allá pronto entonces. Y no sé. No, bueno, ojalá, pero... Bueno, creo que recuerden todos, tenemos unos clips al final muy divertidos ahí que... Sé lo que vas a poner. Sí, no, que vamos grabando así con tiempo, con los chicos ahí, que es como la vida que llevamos acá, que en realidad están muy divertidos, buenos momentos y tal. Recuerden que los tienen ahí al final del video para que vayan a verlos. Y ya quería entonces despedirme. Quería darle las gracias a todos por esta oportunidad que me dieron. Gracias. Camilo, aprendí muchísimo de vos aquí. Ah, qué bueno, la Sí, experiencia sí, de los sí. años. Sí. No, gracias por invitarme. No, La y- sabiduría. No, Sí. y podemos, y de cada tema se puede hablar, pero Claro. No, horas de aquí horas, podemos sí, o sea, sentarnos sí. a hablar un montón. Sí, Pero- gracias por invitarme. Pero muchas gracias. honestamente. Yo sé que a mucha gente le va a servir esta información. Espero. A mí me sirvió un montón porque lo de los planos personales está muy bueno eso. Esos Y, tips, ¿eh? y muchas cosas ahí para allá. Muchas gracias, Evita, por estar acá otra vez. Mi amigo Jairo Square también. ¿Y tiene algo para decir antes de irnos? De pronto. Bueno, que muchas gracias, Camilo, de verdad. Yo, esto sí, tengo que decirlo rapidito. Bueno, sí, yo lo conocí a Camilo en donde estudiábamos, bueno, él daba clases en el instituto que yo estaba. Y yo estaba en primer ciclo y él daba clases solo a quinto y sexto ciclo, los últimos. Y Camilo me dejaba entrar como oyente a sus clases de animación. Mira. ¿Verdad? Que yo te tocaba la puerta Sí, y tú, es verdad. ya pasa. Ya, Ya, otra gente. No, ya ya- pasa. No, sí. No, No, sí, pero yo tenía amigos de ese curso de quinto y sexto que como que me molestaban así. Ay, que eres apurado ya, espérate 5 ciclos más para que aprendas a animar. No. Y yo era tanto mi ansias como de aprender y Camilo me dejaba entrar. Bueno, ahí y a- vea, a aquí las lo clases. tenemos. No, a la- exacto. No, aquí están vino juntos. Molina. Dice, No han podido liberar de él. Todo lambón. Dice. Acotando lo que dice Jairo es verdad, porque por ejemplo yo daba clases, digamos, a un grupo de 50 personas y de esas 50 personas solo habían, digamos, Jairo y otra persona realmente interesado en lo que es la Sí, animación. es una Entonces, profesión como que hay que ser exacto, perseverante y todo eso, como, porque si no, y como te frustras muy rápido. profesor era súper frustrante de ver al menos estar hablando de animación, Sí. tratar de enseñar lo que tú mejor puedes hacer y ver gente que esté con el celular ahí, como que Ay, quiero sí, se eso es termine un esta montón. clase. Pero entonces lamentablemente hay poca gente como Jairo, así que gente que está realmente entusiasmada y dice, no, mira, yo voy a entrar a pesar que no sea mi clase. Entonces, eso realmente, a uno como profesor es muy importante, ¿no? Porque, bueno, ustedes algún rato van a ser, fueron alumnos, algún rato van a ser profesores Sí, y se me van a dar cuenta encantaría. que, exacto, que esa parte de que cuando tú ves que la gente se interesa en lo que tú estás, es bueno, pero si la gente no se interesa es fatal. Como Sí, profesor sí, es sí. como... Y yo muy contento por Jairo que esté aquí. Yo sabía que iba a llegar lejos, o sea, yo... Y aquí están, ya. Ya, los yo dos lo y todo. conozco ahí, a Jairo. Carajo, que viva la, Volver a ver, que viva la qué animación pereza. aquí. Uy, qué bueno. Sí, qué Era pereza. molestar otra vez. Bueno, ahora sí, Bueno, esto. nos despedimos, sí, eso era- Muchas gracias, Galán. Muchas gracias, Eita, Camilo, por estar Gracias, acá. gracias Esperamos poderte nuevamente. tener después en otra oportunidad y seguir hablando de estos temas tan interesantes. Claro. Ya saben ustedes, quédense ahí para ver los cortos. Nos vemos entonces en el próximo podcast y chao. 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 Nos vemos. Va a quedar increíble Ajá. y vamos a hacerlo con mucho cariño. ¿Te gusta lo que pedís? Sí. Ah, el pedalín. ¿Y vos has pedido algo? Jairo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pelín?
Hola. ¿Cómo se escucha bien? Muy bien, muy Esa bien. voz del locutor de Jairo. ¿no? Sí. Estamos ahí Ah, bien. sensual. A mí me dan ganas Sí, de... sí. Sí, o sea, si yo me le dan tapo los ganas. ojos, parece que tuviera un programa de radio ahí con... ¿Viste? A mí me dan ganas de ponerme a escuchar canciones románticas. Yo escucho al canal, Exacto. el romance. Usted es la culpable. de todas mis Se siente la angustias. vibración ahí. ¿Viste? La piel de gallina. ¿Cómo se te pone la piel de De gallina? gallina. La plus folle.